Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar la tercera clase que tiene que ver con la farmacodinamia. Recuerdan que hasta ahora lo que vimos era, bueno, en introducción, farmacocinética, que era lo que nuestro cuerpo le hace a las drogas, y ahora vamos a ver al revés, vamos a ver farmacodinamia, lo que ese medicamento va produciendo en nuestro cuerpo. Estos procesos se dan a la vez, ¿sí? Tengan en cuenta eso, que se van dando a la vez. Bueno, para empezar, les pongo esto primero como para, ahí está, le saqué el flotante, para recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada. Bueno, ustedes van a escuchar muchas veces que yo les voy a hablar de citocromo P450. En muchos casos de los prospectos de los medicamentos, le va a aparecer citocromo P450. ¿Qué significa eso? Es un conjunto de enzimas, un complejo enzimático que está en el hígado, ¿sí? Y va a ser el que va a metabolizar, recuerden lo que era la clase pasada, la gran mayoría de las drogas, la gran mayoría de los alimentos y la gran mayoría del alcohol. Entonces todo va a pasar por ese complejo de enzimas. Es un complejo que existe en los mamíferos en general, son alrededor de 75 enzimas. El ser humano tiene alrededor de 30 de esas enzimas, pero va a variar de una raza a la otra, lo que les dije, si no me equivoco, la primera clase, y también va a variar de persona a persona. Por eso a veces tenemos determinados alimentos a los cuales somos alérgicos, ¿sí? Y otras personas no, ¿sí? Que tiene que ver con esa idiosincrasia, significa particularidad de esa persona, ¿sí? Que no se repite en otro. Así que bueno, esto le quería explicar como para poder arrancar, entender mejor el tema pasado, para poder arrancar lo que viene hoy. Habíamos visto que el fármaco, si bien lo ingería por vía oral o por cualquier vía parenteral, ¿sí? ¿Qué significa parenteral? Paralelo a la enteral, que es la digestiva. Entonces, parenteral puede ser inyectable, puede ser piel, ¿sí? Puede ser vía pulmonar, cualquiera de las otras vías, que no sea tragar el medicamento. Cuando yo trago el medicamento va al intestino. Cuando yo uso cualquiera de las otras vías parenterales va a ir a sangre directa. Cualquiera de los dos destinos, ¿sí? Van a terminar en el hígado, por eso todo ese rectángulo violeta que es en el hígado. En ese hígado se van a producir los procesos de oxidación, reducción, ¿sí? Que tienen que ver con la fase 1, que eso es metabolismo. ¿Y qué quiere decir eso? Le pongo electrones para que esa droga se vaya quedando con carga iónica. Recuerden, vimos la clase pasada, que los que tenían carga iónica no se absorbían, ¿sí? O sea que ya anulo esa parte del medicamento. Siempre tengan presente que el cuerpo va a tratar de sacarse de encima y va a hacer lo posible para eliminar esa droga que ingresó. Los medicamentos que van a sobrevivir o a pasar ese proceso se van a llamar fármacos oxidados o reducidos. En ese caso ahí entra la segunda fase, ¿sí? La segunda fase, hidrólisis también podría ser, recuerden, le pongo algún electrón o bien lo parto, ¿sí? Con agua, hidrólisis, hidroagua, lisis, romper. La segunda fase, le agrego pequeñas moléculas, esa era la conjugación, le agrego pequeñas moléculas, entonces queda ese fármaco que no se puede ya utilizar y es más fácil de eliminar. ¿Por dónde lo voy a eliminar? Lo puedo eliminar por la bilis o lo puedo eliminar por la sangre. Cuando lo elimino por la bilis, va a ir a la materia fecal, a las heces. ¿Quiénes son principalmente aquellas drogas que son grasosas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo mandar grasa a la sangre, porque podría tener un accidente cerebrovascular, ¿sí? Se me tapona alguna arteria, se me tapona algún vaso sanguíneo importante. En cambio, los que son hidrosolubles, las drogas que sí puedo eliminar a través de la sangre, van a ir a la sangre y se van a eliminar principalmente por la orina, también por la respiración, por la transpiración, recuerden todo lo que vimos, cualquier líquido, digamos, de nuestro cuerpo, ¿sí? Saliva, semen, cualquier fluido que tenga nuestro cuerpo.
elimina el producto, ¿sí? O sea que desde el momento que ingresa, el cuerpo lo va a atacar para tratar de eliminarlo. Eso era farmacocinética. Y les quería aclarar, porque todo ese proceso en el hígado se va a dar con el citocromo P450, que es algo que ustedes van a escuchar muchas veces, ¿sí? Entonces, esa es una familia de proteínas, de enzimas, que van a tener todos los mamíferos, es particular de los mamíferos, y en ese caso, digamos, en el ser humano hay un grupo aproximadamente de 30, entonces. ¿Qué van a hacer? Van a potenciar, catalizar significa favorecer, ¿sí? La oxidación de una gran variedad de esas sustancias. A ver, le voy a silenciar. Una gran variedad de esas sustancias y le van a dejar o le van a preparar para que sean productos que sean más fácilmente de eliminar. Eso es la función que tiene, ¿sí? De medicamentos, de drogas de abuso, de alimentos y de las bebidas que ustedes ingieran. Siempre va a pasar por este complejo. Están denominadas así citocromo P450 porque en determinados análisis que se le hacen con espectros de ultravioleta, reciben o absorben luz a 450 nanómetros, por eso se llama así. No es que son 450 proteínas ni nada, sino porque reciben luz a esa longitud de onda. Bueno, entonces cuando ustedes vean, se abrevia CIT, CIT 450, es esto, es el complejo de enzimas que van a metabolizar las drogas. Esto ahora para que a ustedes les quede claro. Vamos ahora. Este también es un recordatorio y el enlace de los dos temas. Habíamos visto esto en la última proyección de la clase pasada. Todo lo que tenía que ver con la administración, la absorción, esa distribución, todo lo que tenía que ver, la eliminación, era la farmacocinética. Cuando la droga llegaba a la biofase, que la biofase es el momento en el que queda la droga en contacto con los líquidos que están alrededor de donde va a actuar, ¿sí? Esa es la biofase. A partir de ahí se disparan los mecanismos de acción, o sea, la droga que no se metabolizó, ¿sí? Que no le pasó nada raro y se eliminó, esa droga es la que queda con la acción, la que va a poder ejercer el efecto que nosotros conocemos, ¿sí? Eso es lo que significa este cuadro. Esto por eso le decía, los dos procesos se van dando a la vez, mientras que va a estar haciendo su mecanismo de acción, ustedes van a ir eliminando también, ¿sí? Todo el tiempo se va a ir dando. Vamos entonces a lo que es la farmacodinamia. La farmacodinamia o lo que la droga le hace al cuerpo. La farmacodinamia es la rama de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos y sus efectos en el organismo. O sea, cómo lo hace y qué es lo que hace. ¿Sí? Eso es lo que va a tratar de aclarar esta parte de farmacia. Los fármacos modifican las funciones fisiológicas, aumentando, disminuyendo o inhibiendo los mecanismos fisiológicos existentes, pero nunca van a originar nuevas funciones. Por ejemplo, si yo tomo un diurético, el diurético va a hacer que mi riñón trabaje más, ¿sí? Acelere el proceso, fabrique mayor cantidad de orina, pero no le va a dar una nueva función, ¿sí? A eso es a lo que se refiere. Yo no voy a poder fabricar orina en el hígado, ¿sí? O en otra parte del cuerpo. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función determinada y las drogas la pueden detener, aumentar o anular, ¿sí? Pero no se puede inventar una nueva función. Vamos a acción y efecto farmacológico. La acción de un fármaco es el proceso que se produce por la unión del fármaco a un receptor determinado, que genera un efecto farmacológico que es el cambio fisiológico que se produce como consecuencia de esa acción farmacológica. Esto es importante que se entienda bien. Muchas veces en la bibliografía o en los prospectos, ustedes van a encontrar como que efecto y acción es lo mismo, son sinónimos, y no son sinónimos, ¿sí? El efecto es la respuesta que da el organismo en función de la acción que tuvo ese fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes quieren prender la luz, la acción que hacen es apretar el botón,
el efecto que produce, se prende la lamparita, ¿sí? De la misma manera, los medicamentos van a actuar en nuestro organismo sobre receptores que están distribuidos por todo nuestro cuerpo, y eso va a hacer que ese receptor actúe, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, por ejemplo, un fármaco antipirético para bajar la temperatura, como supónganse el ibuprofeno o la novalgina, ¿sí? La acción que va a actuar sobre el centro termorregulador. ¿Dónde están todos los centros reguladores del organismo? En la cabeza, en el cerebro, ¿sí? Todos. El cerebro es el que comanda, el que maneja todas las funciones de nuestro cuerpo. Le va a ir mandando órdenes a las glándulas, a los tejidos, a los órganos, para que hagan determinada acción, ¿sí? Entonces, ahí es donde se concentran todos los centros reguladores. Centro regulador de la temperatura, centro regulador de la respiración, centro regulador del ritmo cardíaco, todo está en el cerebro. ¿Cuál va a ser el efecto? Va a disminuir la fiebre, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es decirle a ese receptor que se anule, que se bloquee de determinadas maneras. La fiebre, tienen que tener en cuenta algo, que la fiebre es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Ya les hablé que cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro codifica lo que nosotros somos, ¿sí? Dice, bueno, toma una imagen, como un ¿cómo se llama esto? Una selfie, de cómo somos nosotros, ¿sí? Entonces, cualquier cosa ajena a nosotros, que nosotros introduzcamos en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario va a reconocer que es de afuera, que es ajeno. Así trabaja con una enfermedad, así trabaja con las alergias, así trabaja con las vacunas, ¿sí? Y va a hacer alguna acción como para defenderse. Cuando entra en nuestro cuerpo algún microorganismo, un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, va a desarrollar, sobre todo con las bacterias y los virus, va a desarrollar la tendencia de aumentar la temperatura como un mecanismo de defensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de subirle la temperatura para tratar de matar a ese virus o esa bacteria que ingresó. Entonces, es un mecanismo de defensa. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esa fiebre se prolonga durante mucho tiempo, destruye las proteínas que son las que forman las fibras musculares, ¿sí? Entonces, lo que tengo es un daño a los tejidos. Cuando hablamos de una criatura, de un chiquito, tener elevada la temperatura durante mucho tiempo no solamente provoca una pérdida de los tejidos, sino también una alteración de los tejidos nerviosos. Por eso empiezan a tener convulsiones, que son raras en los adultos, pero sí muy comunes en los chiquitos, en los bebés. Por eso siempre hay que tratar de reducir lo más pronto posible la temperatura cuando se eleva, para evitar daños en el cuerpo. Pero no deja de ser un mecanismo de defensa. Me está avisando que en algún lugar algo raro ingresó a mi cuerpo, ¿sí? La tos es otro mecanismo de defensa. Es una reacción que tiene el pulmón para sacarse, ¿sí?, de lo que llegó al pulmón que no corresponde. Por eso cuando ustedes se ahogan tomando, supónganse un fernet, o se ahogan comiendo algo, ¿sí?, lo primero que aparece es la tos para tratar de sacar eso que no tenía que irse al pulmón. Otro mecanismo de defensa. El parpadeo es otro mecanismo de defensa. Cuando ustedes van a un lugar donde le pega tierra, ¿sí?, lo primero que hace el ojo es pestañear para tratar de sacarse eso que ingresó al ojo, ¿sí? Entonces, estamos llenos de mecanismos de defensa que nosotros por ahí no prestamos atención, pero que están. Bueno. Vamos, mecanismo de acción que tienen los fármacos. Los fármacos actúan modificando esos procesos celulares. ¿Lo van a estimular o lo van a inhibir? ¿Sí? Frenar. Inhibir es frenar. Mecanismos de acción específicos. El fármaco se une de forma específica a receptores celulares
se unen formando un complejo fármaco-receptor que es el que desencadena el efecto. Bueno, antes de plantearles bien esto, también tenemos que ver que durante todo el tiempo, ¿sí?, nuestro cuerpo está teniendo esos receptores y están siendo estimulados naturalmente por sustancias de nuestro cuerpo. Por ejemplo, voy al ciclo femenino, ¿sí?, el ciclo de sangrado menstrual. El cerebro le dice a las glándulas, al ovario, ¿sí?, a las que segregan las hormonas que tienen que ver con el ciclo sexual, y a través de esas hormonas le van indicando al ovario, madura un óvulo, ahora no, ahora sí, ¿sí?, en el ciclo sexual. Entonces, todo ese tiempo, esos receptores que están, por ejemplo, en el ovario, van a estar recibiendo esa señal y van a saber lo que tienen que hacer. Ahora, eso se llama complejo fármaco-receptor, en este caso natural, ¿sí? La hormona viene, le estimula mi ovario y mi ovario produce la maduración de un óvulo por mes, ¿sí? Ese es un proceso normal y natural de nuestro cuerpo. Ahora, cuando hablamos, ¿sí?, mecanismos específicos, el fármaco, un fármaco, por ejemplo, yo quiero quedarme embarazada, para estimular, ¿sí?, va a ir y va a hacer lo mismo que hacen las hormonas naturales. Va a estimular al mismo receptor, ¿sí?, porque es específico, a ese mismo receptor le va a estimular y eso va a hacer que produzca la maduración del óvulo como si fuera natural. Ahora, si yo no quiero, eso sería copiar el mismo efecto. Eso es un agonista que vamos a ver dentro de un ratito. Ahora, supónganse que yo no quiero quedarme embarazada. Voy a usar otras drogas que también van a formar un complejo fármaco-receptor, pero en este caso, en lugar de estimularla, la van a inhibir, la van a frenar, van a cortar el efecto. Entonces, eso se llama antagonista, lo contrario. Se unen al receptor que tenemos siempre en nuestro cuerpo, pero en lugar de estimular, lo van a inhibir, ¿sí? Entonces, siempre en nuestro cuerpo van a ocurrir esos procesos. Uno lo estimula, otro lo inhibe. Bueno, entonces, cuando se une ese complejo fármaco-receptor es donde se va a desencadenar ese efecto. Vamos al mecanismo de acción inespecífico. Son acciones farmacológicas que no se ejercen sobre estructuras específicas, no sobre receptores, sino por mecanismos físicos o químicos sobre las células donde actúan. O sea, algún proceso físico o químico sobre esas células que van a actuar. Por ejemplo, un antidiarreico, ¿sí? Por ejemplo, un antiespasmódico. El antiespasmódico, el espasmo es la contracción rápida que genera dolor. Por eso tengo dolores de panza, tengo los cólicos, las contracciones. Ahora, yo tomo una droga que bloquee eso, va a hacer que se relajen los músculos y yo no tenga esa contracción. Por lo tanto, los dolores de panza van a pasar, ¿sí? Todo el tiempo el intestino tiene un movimiento más suave, que no nos damos cuenta, pero todo el tiempo el intestino está haciendo ese como un masaje, ¿sí?, una contracción rítmica que se va alargando por todo el largo del intestino. ¿Para qué? Para hacer que esa comida que está vaya avanzando, ¿sí? Entonces, naturalmente no lo sentimos. Ahora, fíjense cuando ustedes, por ejemplo, se acuestan, tomaron mucho líquido, se acuestan, ¿qué escuchan? Glu, 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 como si estuvieran caminando dentro de la panza. ¿Por qué? Porque los líquidos se corren. ¿Qué otra cosa pueden sentir? Los gases, ¿sí? Los gases muchas veces se confunden con dolor cardíaco. ¿Por qué? Porque en el intestino transverso, que después cuando veamos la parte digestiva les voy a mostrar bien, está muy cerca acá del diafragma, muy cerca del final del pulmón. Entonces a veces los gases estiran la pared del intestino, eso duele, ¿sí? Cualquier estiramiento de cualquier tejido duele, y eso hace que confundan muchas veces con un dolor cerca de la zona del corazón. Entonces, fíjense que todo ese proceso se va dando cuando es natural, ¿sí? Cuando es natural, no es exagerado en ninguna de las partes,
eso pasa desapercibido. Pero cuando se acrecienta mucho es donde aparecen los dolores. Por eso muchas veces los bebés les duele mucho la panza, ¿sí? Se retuercen con los dolores de panza porque ellos están recién madurando ese proceso. Y hay personas que ya de por sí tienen enfermedades tipo el colon irritable que de por sí siempre tienen esos retorcijones, ¿sí? O sea que va a variar de una persona a la otra. Bueno, me avisan cualquier cosa si no entienden. Esta formación del complejo fármaco-receptor puede producir dos tipos de respuesta, o la estimula o la inhibe, y ahí es donde aparece la figura del agonista y antagonista. Ustedes van a encontrar mucho en la bibliografía, en los prospectos, que le van a decir estas palabras, agonista y antagonista. Entonces, ¿qué significa eso? Agonista es un fármaco que al unirse a un receptor lo activa generando una respuesta. Tiene afinidad y tiene eficacia. Afinidad es para que ustedes se lo imaginen como una llave cerradura. Entra perfecto con ese receptor. Entran en contacto los dos y son como una llave cerradura. En ese caso, ¿sí? Supónganse, ustedes ponen la llave en la puerta, lo giran y ese mecanismo gira y permite abrir la puerta. Eso significa ser eficaz. ¿Sí? Que tenga afinidad, que entre la llave, no significa que tenga eficacia, que la llave gire. Les habrá pasado muchas veces que cuando ponen la llave, una llave equivocada, no pueden girar. ¿Sí? Vamos al antagonista. Es aquel fármaco que al unirse a un receptor no genera respuesta. Inhibe al receptor y evita la unión de otras moléculas agonistas. Este es el caso de la llave errada. Yo pongo, entró, tiene afinidad, entró, pero no la puedo girar. Y mientras que esa esté ahí adentro, no puedo poner la llave correcta. ¿Sí? Entonces, agonista es cuando yo pongo en contacto la droga con el receptor y desencadena el efecto igual que si fuera lo natural, ¿sí? En el caso del ovario que les decía, por ejemplo, un estimulante ovárico para generar que se madure el óvulo y la persona pueda quedar embarazada. Antagonistas se unen, tienen afinidad, ¿sí? Pero no genera la respuesta, no puede girar la llave. Entonces lo que hace, por un lado, bloquea ese receptor y por otro lado impide que otro pueda acercarse. Esto sería como el amigovio, ¿sí? Está ocupando un lugar, no es el novio y no permite que otro se acerque, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Genera o anula el efecto o genera el efecto contrario. Esto se llama antagonista. Por ejemplo, en este caso serían las pastillas anticonceptivas o cualquier anticonceptivo. Lo que va a hacer es unirse a esos receptores del ovario y no van a permitir la maduración de ese óvulo, ¿sí? Eso es agonista y antagonista. Agonista hago lo mismo y antagonista hago lo contrario. Anta es contrario. Bueno, me avisan si no se entiende, ¿sí? Por favor. Bueno, acá tienen un dibujito para que lo puedan ver mejor, ¿sí? Identificar. Hay muchas personas que son más visuales, entonces por ahí necesitan más los dibujitos como para fijar la idea. Cuando hablamos de agonistas, supónganse que solamente voy a estimular a ese ovario a ese receptor con drogas agonistas. Se va a unir. La droga se va a unir en su máximo, ¿sí? Porque toda la droga se va a unir a los receptores y van a producir ese efecto máximo. Vamos al otro extremo, ¿sí? A la derecha de la pantalla. Si uso solo antagonistas, se van a unir, pero esto no gira, ¿sí? No funciona, no hay efecto. Ahora vamos al medio, que es lo que suele ocurrir cuando yo uso muchos medicamentos. Algunos son agonistas y otros van a ser antagonistas. Entonces van a competir quién entra primero. Si entra el agonista, el celeste, va a producir un efecto, o si entra el antagonista, el rojo, va a anular ese efecto. Entonces muchas veces esto tiene que ver con la competición que van a hacer las distintas drogas. La que se una más a los receptores va a generar el efecto, ¿sí?
Y entonces ahí es donde a veces cuando mezclamos medicamentos, algunas mezclas son peligrosas, son las interacciones medicamentosas. Mi perro está haciendo un desastre. Perdón. Hunter. Efectos farmacológicos. Vienen como si fueran unos santos y estaban usando de cama elástica mi cama. Efectos farmacológicos. El efecto terapéutico. Dice, el efecto primario, el deseado para ese fármaco, es el motivo de su indicación terapéutica, o sea, el efecto que yo estoy buscando. El ejemplo más común que yo tengo para darle siempre es el broncodilatador, ¿sí? El salbutamol, por ejemplo. ¿Cuál es el efecto que quiero? Que dilate los bronquios y yo pueda respirar, ¿sí? ¿Cuál es el efecto indeseable? Es cualquier efecto no deseado que aparece con las dosis terapéuticas, el efecto colateral o efecto secundario también. Se lo puede encontrar con esos términos también. ¿Qué quiere decir esto? Algo que yo no quiero, pero como la droga está por la sangre y va a otros lugares, la biofase, ¿sí?, se agranda. No queda solamente en el pulmón, sino que parte va a ir a la sangre, parte va a ir al corazón, y en el corazón encuentra receptores similares, entonces ahí actúa dándome taquicardia. ¿Sí? ¿Entienden? Eso es el efecto indeseable, porque yo no quiero tener taquicardia. Muchas veces se usa el efecto secundario de las drogas, ¿sí? Sobre todo en tratamientos que son muy complejos, el médico no va por el efecto principal, sino que busca el efecto secundario que tiene esa droga. ¿Cuál es el ejemplo de eso? La aspirina. ¿Sí? La aspirina es un analgésico, es antitérmico, y en menor grado es antiagregante plaquetario. ¿Qué quiere decir? Que deja la sangre líquida. Entonces, muchas veces a las personas que tienen algún trastorno de la sangre, le dan, sobre todo a los viejitos, ¿sí?, una aspirina diaria, una aspirineta diaria, para que esa sangre se mantenga lo más líquida y no forme coágulos, ¿sí? Que a medida que vamos quedando mayor, eso se vuelve más común o más recurrente, que ocurre más seguido. El efecto placebo es un efecto que no tiene relación con la acción farmacológica, ¿sí? Muchas veces la gente toma medicamentos por otra cosa, ¿sí? Está acostumbrado, supónganse, estoy cansada, me tomo una aspirina. Uy, tengo sueño, me tomo una aspirina. Siempre va a buscar alguna excusa, o para esa persona esa medicación le sirve para determinadas cosas. Esos son efectos placebos, ¿sí? O sea que no tiene una relación directa con el medicamento, pero esa persona lo identifica así. También se va a usar el efecto placebo cuando yo creo que estoy tomando una droga. Esto se da mucho en los estudios, ¿sí?, de los medicamentos. Cuando yo estoy estudiando un medicamento para ser aprobado, yo en la última etapa clínica se les da a un grupo la droga y a un grupo que se llama grupo control se les da placebo, se les da almidón. Por supuesto, ninguno de los dos grupos sabe cuál es, ¿sí? Entonces yo no sé si estoy tomando el medicamento o si estoy tomando placebo. Y ahí se miden los efectos. Entonces hay mucha gente, ¿sí?, que tiene efectos que en realidad son su organismo nomás es porque no tiene ningún efecto, porque no se le dio ninguna droga. Esto se hace siempre, y se hace ahora con las vacunas, por ejemplo, los estudios que ustedes toman contacto en la prensa que se están haciendo, ¿sí? Siempre se hace esto. Uy, se me bloquea arriba, no le veo. Bueno, relación dosis-respuesta. Se me fue. El efecto farmacológico de un medicamento depende de la dosis administrada y de la respuesta obtenida, ¿sí? Eso es lo que me va a dar. Dependiendo de la dosis, recuerden qué parte se va a ir perdiendo por la metabolización, cuánta de esa droga llega al lugar y cuánta de esa droga puede unirse a esos receptores o a esos lugares, ¿sí?, inespecíficos, o sea, de la membrana o lo que sea, como vimos en la primera clase, cuánto puede llegar a tener un efecto.
La posología es la rama de la farmacología que estudia la dosificación de los medicamentos, es decir, las dosis que se deben administrar en cada toma o en un espacio de 24 horas. ¿Esto por qué es importante? Es importante para poder mantener los niveles dentro de esa ventana terapéutica que vimos, ¿sí? Entre el efecto mínimo y el efecto máximo, para que no se vuelva tóxico más arriba, eso se llama ventana terapéutica. Hay algunas drogas que tienen ventana amplia, entonces me permite tomar 2 comprimidos juntos, no hay problema. Ahora, cuando el medicamento es más peligroso, la ventana se estrecha, queda más pequeña. Entonces ahí no me da margen para amontonar las dosis o dejarlas muy lejos. Sobre todo con el tema de los antibióticos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el mal uso de los antibióticos ha generado que se vuelvan las bacterias resistentes a las drogas y encontramos así las superinfecciones hospitalarias. ¿Sí? Uy, me agarré un virus, uy, me agarré una bacteria hospitalaria, casi me mató. Sí. ¿Por qué? Porque se vuelven inmunes a todos los medicamentos. Y esto se hace por falta de conciencia sobre que no se usan los medicamentos que son antibióticos sin haber una prescripción médica. La gente tiene problema de la garganta, supónganse ustedes, son todos jovencitos. Ustedes se van, estuvieron de farra la noche anterior, tomaron mucha cerveza, mucho fernet bien frío, no sé lo que les gusta a ustedes. El tema es que durmieron con la boca abierta, se les secó la garganta, se levantan y tienen dolor de amígdalas. ¿Sí? Recuerden que esto se llama amígdalas, no angina. Anginas del corazón, acá se llama amígdalas. Lo primero que hacen es, me voy a tomar una amoxicilina, así me pasa. Estoy con angina, me voy a tomar una amoxicilina a ver si me pasa. Obviamente, cuando empezaron a tomar alimentos, comida, ¿sí? Eso se hidrató nuevamente y pasa el dolor. Entonces tomaron 2, 3 comprimidos y dicen, bueno, dejo para la próxima. Todos esos pequeños intentos de tomar antibióticos que abandonan, lo único que favorece es que la bacteria que sí está acá, aunque no nos cause daño, está acá, se vuelvan resistentes. En la zona de la nariz y de la boca, ¿sí? Todo lo que sea orofaringe, eso significa nariz, boca y garganta. Tenemos muchas bacterias, ¿sí? Muchas. Algunas verdaderamente peligrosas, ¿sí? Como el neumococo, que es el principal causante de las meningitis. Ahora, cuando yo hago eso de mal utilizar los antibióticos, le estoy potenciando a esas bacterias que están en mi garganta, ¿sí? Las estoy haciendo cada vez más resistentes. ¿Cómo sé eso? Antes con la amoxicilina me solucionaba. Ahora tengo que tomar amoxicilina con ácido clavulámico porque ya la amoxicilina sola no me hace nada. Ahora tengo que tomar acitromicina porque ya la amoxicilina ni con ácido clavulámico ya me hace nada. Cada vez las hacen más resistentes. Y van llegando a un punto que se hacen súper poderosas. ¿Sí? Como los dibujitos esto de las esponjas, no sé cómo es que se llama. Ahora, hace alrededor de 15 años, la Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo sobre este proceso. ¿Y cuál es el peligro? A lo mejor no les va a tocar a ustedes, pero a lo mejor les va a tocar a los hijos de ustedes, que van a llegar infecciones, bacterias tan poderosas que lo que tenemos hoy de medicamentos no pueda surtir efecto. ¿Sí? Entonces vamos a estar igual que al principio, cuando no había antibióticos, que la gente se moría por que se cortó el brazo y se le infectó el brazo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí entonces radica el tema del abuso de los medicamentos y por eso ustedes como agentes sanitarios también tienen que ayudar a la toma de conciencia de que no se toman antibióticos si no es necesario. ¿Sí? Bueno, entonces lo que va a estudiar la posología es justamente esa importancia de cuándo tengo que repetir las dosis. Otro de los temas con los antibióticos es que la mayoría se está simplificando, porque la gente no cumple, se está simplificando a una toma diaria, para que al paciente le sea más fácil recordar. Antes era más exigente porque era 1 cada 6 horas, 1 cada 8 horas, ¿sí? 1 cada 12 horas, fueron cada vez preparándose o dándole una mejor forma farmacéutica para tratar de solucionar el problema de cómo toma la gente los medicamentos.
La dosis, entonces, es la cantidad de fármaco que se administra de una vez, ¿sí? Cada vez que yo tomo un comprimido, esa es la dosis. Después podemos hablar de dosis diaria, que es la cantidad de ese medicamento que el paciente toma por día. Normalmente en los hospitales, en los sanatorios, en terapia intensiva y demás, se manejan con eso, ¿sí? Entonces ustedes mucho en los prospectos van a encontrar dosis diaria, dividido en 2 o 3 tomas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? La concentración de droga que les da es para todo el día, para 24 horas. Y dice dividido en 2 o 3 tomas para separar las tomas, ¿sí? Entonces yo ese monto, supónganse que dice 1.500 miligramos o 1,5 gramos por día dividido en 3 tomas. 1.500 dividido en 3 son 500, entonces tengo que hacer 3 tomas de 500 cada uno. Eso es lo que ustedes muchas veces van a encontrar en los prospectos, ¿sí? Y eso es lo que significa. Cuando habla de toma diaria se refiere a eso. Es durante todo el día y eso lo tengo que dividir en las veces que me diga. A veces va a decir en 2 o 3 veces, eso quiere decir que el médico maneja el criterio si es cada 8 horas o cada 12 horas, ¿sí? Siempre recuerden, depende de lo que diga, 2 o 3 es dividir las horas del día, ¿sí? Ahora, esto siempre va a ser importante porque ustedes van a encontrar en los prospectos esta forma de nombrar, ¿sí? O por día o por dosis. Cuando habla de dosis es de una sola vez. Bueno, entonces se refiere a la cantidad de principio activo expresada en peso o en volumen. Yo digo 500 miligramos de paracetamol o digo 5 mililitros de ibuprofeno. A eso significa peso, gramo, volumen, mililitros. Ustedes también pueden encontrar en los prospectos que está en base, sobre todo a los bebés, a los chicos, está en base al peso. Entonces le pone tantos miligramos por kilo del niño, ¿sí? Entonces tengo que saber cuánto pesa el niño. ¿Por qué es importante estos datos? Porque dependiendo el peso del niño va a ir variando las dosis. No es lo mismo un bebé de 3 kilos, ¿sí? Supónganse, de un mes de vida, de 4 kilos, a un niño de 1 año que ya tiene alrededor de 12 kilos. ¿Sí? No es lo mismo la concentración que va a necesitar. Por eso es importante siempre interpretar bien lo que significan esas dosis. Bueno, esto se llama área bajo la curva, esto es un gráfico que, se me fue. ¿Qué significa esto? Esto es un gráfico en el cual yo voy a ir tomando un medicamento, ¿sí? Y voy a ir registrando, supónganse que todo el tiempo me estuviera midiendo en la sangre qué concentración hay. Abajo, en las abscisas, se llama la línea acostada, horizontal, abscisas, siempre el tiempo. Y en la línea vertical, las ordenadas, esto es matemática, ¿sí? Van a estar la concentración de la droga. Entonces voy midiendo en la sangre, arranco del punto cero, que es la unión de las dos, y voy a ir anotando. Primero va a subir la concentración en sangre, va a llegar a un punto que va a ser un pico, ¿sí? Y a partir de ahí va a empezar a descender. Ese pico está dado por todo lo que vimos en la clase pasada, en la metabolización, ¿sí? Hasta cuando llega a lo máximo. Y a partir de ahí va a ir eliminándose. Bueno, ahora fíjense una cosa, dependiendo la dosis que yo tome de medicamento, puede estar en cualquiera de estas categorías. Ineficaz significa que no sirve para nada porque la cantidad de drogas es insuficiente. Mínima es donde empieza a producir el efecto. Máxima es el pico máximo que pueda alcanzar. Cuando hablamos de tóxica, quiere decir que ya va por arriba, ¿sí?, de la máxima y que puede llegar a causar daños. Mortal cuando ese daño es irremediable. Entonces, cuando yo intento suicidarme tomando pastillas para dormir, estoy en ese rango entre tóxica y mortal, ¿sí? Dependiendo si me agarran a tiempo o no, esa dosis puede llegar a alcanzar un nivel mortal. ¿Todas las drogas pueden tener un efecto tóxico y mortal? Sí, todas, hasta la aspirineta. Sí, todas. Todas son potencialmente peligrosas. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa tenemos que ver ahí? ¿Ven
abscisa que tiene que ver con la mínima y la que tiene que ver con la máxima, esa es mi ventana terapéutica. Entonces yo siempre voy a tratar de mantener que mi curva de la droga esté en ese rango. ¿Para qué? Para que tenga un efecto. Entre que entra y sale de la mínima, ven ese espacio, duración. Eso es la cantidad de tiempo que me dura esa dosis. ¿Sí? Entonces tengo que ir regulando esa misma cantidad de tiempo para repetir las dosis para que siempre esté en ese rango entre el mínimo y el máximo. Estos son los conceptos que se tiene que tener en cuenta al momento de indicar una dosis. Estos son parte de los estudios que se hacen de cada uno de los medicamentos. Por lo tanto, cuando un medicamento dice se tiene que tomar cada 8 horas, es para que esté la concentración dentro de ese rango, ¿sí? De ese mínimo y ese máximo. Si yo tomo mucho, me voy al tóxico. Si yo tomo más espaciado, baja la cantidad de droga y se vuelve, baja, digamos, se vuelve ineficaz. En el caso de los antibióticos, siempre le voy a hacer hincapié con el antibiótico, porque la gente tiene, en general, la manía de usar muchos antibióticos, entonces la única forma es educando. Cuando yo abuso de los medicamentos, pero no los tomo completos, sino que tomo esta 2, 3 pastillitas y demás, siempre va a quedar en esa franca ineficaz. ¿Qué hace? Lo único que hace es fortalecer a las bacterias, ¿sí? Lo único que va a hacer como función va a ser fortalecer a la bacteria. Bueno, estamos entonces, vamos a volver muchas veces en el cursado con este tema. Esto, las curvas de concentración, ¿sí? Depende del lugar, la vía de administración. Fíjense, es lo mismo, tiempo con concentración. Cuando hablamos de inyectable, la intravenosa arranca arriba, no va a salir del punto cero, ¿sí? Porque yo apliqué directamente en sangre. Entonces el 100% de la droga va a estar en sangre. A partir de ahí siempre se va a eliminar, por eso la curva va bajando, ¿sí? La segunda es una intramuscular. Sí se va a tener que absorber, porque yo la apliqué en músculo, del músculo tiene que pasar a sangre, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a tener una rápida respuesta, por eso la curva hace un pico más cerca, ¿sí? Del punto cero, porque es más rápido el efecto que tiene, pero va a ser menor potencia. Entonces siempre un inyectable colocado intramuscularmente va a tener menor efecto que un inyectable usado en la vena directamente. Vamos al tercer caso, la línea azul, subcutánea. ¿Sí? Pongo por debajo de la piel, tiene que pasar a sangre, va a tardar más el pico en llegar. ¿Sí? Por eso la absorción es más lenta, por eso el pico se va desplazando más hacia la derecha. Y la última, la oral, la línea negra, la oral tiene que pasar por todo el proceso que vimos, del estómago, del intestino, ahí pasa el hígado y demás, hasta que pueda llegar a sangre, por lo tanto esa droga se va perdiendo, ¿sí? Se va perdiendo en el camino y por eso el pico va a ser menor. Lo que también creo que ya hablamos con ustedes, pero siempre un exceso de drogas que yo tome es más fácil de eliminar, ¿sí? O es factible de eliminar, por eso cuando hay personas que se intentan suicidar, cuando las rescatan, lo primero que le hacen es un lavado de estómago y demás, pero cuando yo me inyecto de más, no tengo vuelta atrás, ¿sí? O sea, eso es irremediable, porque no puedo extraer de la sangre el exceso de droga que consumí. Entonces tengan en cuenta eso, que la vía inyectable siempre es más veloz, pero es más peligrosa, ¿sí? Bueno, vamos al próximo. Bueno, fíjense, ahí tenemos distintas curvas, siempre se maneja con lo mismo, tiempo versus concentración. Vemos ahí, esta es parecida a la que ustedes vieron ahí con el dibujito. La vía intravenosa siempre arranca arriba, porque arranca con el 100% de la dosis. Ya la vía intramuscular, un mismo medicamento tendría esa caída, jamás va a llegar a los valores como un inyectable endovenoso. La vía oral tiene un pico menor, tarda un poco más en llegar. La vía rectal, por más que es en la parte digestiva también, va a tener también una pequeña caída. ¿Por qué? Porque en el recto,
no se absorbe de la misma forma que se absorben en los intestinos, ¿sí? El recto es la última parte del intestino. Vamos a ver el cuadro de la derecha, la influencia que tiene el preparado. La solución es mucho más rápida, por eso el pico está más cerca del cero, ¿sí? Del cero sería la unión de las dos, ¿sí? Ahí arranca el cero. Más rápida y más alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se tiene que desarmar ese comprimido ni esa cápsula. La cápsula es intermedia, ¿por qué? Porque esa cápsula está fabricada con compuestos que se desarman fácilmente. Y siempre lo más difíciles van a ser los comprimidos. Y hay algunos comprimidos que son más duros que otros y eso va a hacer la diferencia también cuánto va a tardar en disolverse. Pero siempre se mueve de la misma manera. Siempre en nuestro cuerpo va a arrancar una absorción, va a hacer un pico y después va a empezar a notarse más la eliminación. Vamos con el infratratamiento, ¿sí? Están marcadas las dos, la concentración mínima efectiva y la concentración máxima tóxica. Eso es lo que significa CMT, concentración máxima tóxica, y CME, concentración mínima efectiva. Ahora, fíjense, debería ser como está la línea puntuada, ¿sí? Supónganse un antibiótico, ¿sí? Debería ser en ese nivel. Tiene menor absorción debido a una menor absorción o a una mayor eliminación, supónganse, menor absorción, me tomé antiácidos. Menor absorción, tengo colitis. Son todos procesos que ya vimos en la clase pasada que van a afectar la absorción. Aumenta la eliminación. Estoy tomando diuréticos, por ejemplo, ¿sí? Eso hace que haga más orina y elimine más rápido. Me va a dar una menor intensidad y duración de ese efecto que estoy buscando. Entonces, por eso la curva verde debería ser por la punteada, pero en realidad, como no absorbo todo lo que tengo que absorber, me genera esa curva que todavía no entró en la ventana terapéutica, por lo tanto no tiene efecto. Cuando yo hago esto con los antibióticos, lo único que sirve es para hacer más fuertes a las bacterias, ¿sí? Lo único. Vamos al sobretratamiento, por arriba del nivel, indicado en la ventana terapéutica. Tiene una mayor absorción o tiene una menor eliminación. A lo mejor no está funcionando bien mi riñón, tengo retención de líquidos y eso hace que la droga esté más tiempo en mi organismo. Por lo tanto, siempre las personas que tienen cirrosis o las personas que tienen algún tipo de trastorno de la parte urinaria, la parte de los riñones, tienen que controlar las dosis, ¿sí? El médico que le está tratando tiene que tener en cuenta que a veces las dosis las tienen que subir y a veces bajar. ¿Qué quiere decir este sobretratamiento? Pasa los niveles permitidos y me vuelve tóxico. Tiene mayor intensidad y duración del efecto farmacológico y eso quiere decir que también va a aumentar la cantidad de efectos adversos que están relacionados con ese medicamento. Si yo uso, por ejemplo, salbutamol, estoy con un infratratamiento, pongo menos salbutamol de lo que necesito, no va a agrandarse mis bronquios, no voy a poder respirar. Me voy al sobretratamiento, me pasé de la cantidad de salbutamol, paso los niveles recomendados y eso genera el efecto adverso de la taquicardia y los temblores. Esto se da en cualquier medicamento, ¿sí? Otro ejemplo, anticoagulantes. Yo tomo anticoagulantes porque tuve trombosis. El anticoagulante, ¿qué hace? Evita que se coagule la sangre, entonces deja la sangre más líquida. Ahora, en un infratratamiento, si yo tomo menos de lo que mi cuerpo necesita, no se va a quedar líquida la sangre, va a seguir formando los coágulos y los coágulos pueden moverse y causar algún problema. Si yo tomo más de lo que tengo que tomar, ¿sí? Porque el anticoagulante es muy personal, ¿sí? La dosis es muy personal. Me paso de los valores, la sangre puede quedar demasiado líquida y generar hemorragias, me voy al otro extremo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los anticoagulantes tienen una ventana terapéutica sumamente estrecha,
¿sí? Por eso requiere más cuidados. A veces la gente que toma anticoagulantes es un poco reacia a ir a la atención médica porque tenemos que ir mucho a la atención médica. Yo me incluyo en el grupo de los reacios. Ahora, no es porque, dice, lo primero que me dijeron a mí una vez era que no me quiero ir tanto al médico porque me hace sentir enfermo. Entonces, bueno, la esposa, yo la conocía, la esposa de esa persona, me decía, hablale vos que tomás anticoagulante, hablale de explicarle lo que es. Entonces, porque a mí no me cree, decía la mujer. Entonces le decía, los controles no tienen que ver con si estás peor o mejor, tienen que ver porque la droga es peligrosa, ¿sí? Y eso requiere que se mantenga siempre un control más estricto. Hay drogas que son muy peligrosas, ¿sí? Porque pueden causar, en lugar de un beneficio, un daño muy grande. Bueno, vamos a ver. En la administración y dosificación de los medicamentos hay que tener en cuenta los siguientes tiempos. El periodo de latencia, el tiempo que transcurre entre la administración del medicamento y la aparición del efecto. Creo, a ver si tengo, ahí dibujito. Periodo de latencia. Tomo ahora, ¿cuándo empieza a hacer el efecto? Inmediato no es, salvo que sea en sangre, ¿sí? Entonces, tengo que esperar 10 minutos, 20 minutos, lo que sea, para que empezar a sentir. ¿Cuándo nos damos cuenta más de esto? Cuando tomamos un analgésico por algún dolor. Tomamos ahora y estamos a la expectativa contando los minutos cuando empieza a ceder el dolor, ¿sí? Si no, no prestamos mucha atención. En esos casos de dolor sí prestamos atención. Intervalo. ¿Cada cuánto? Es el tiempo que transcurre entre la administración de una dosis y la siguiente. Y este intervalo es lo que los estudios van a indicar que es lo correcto, ¿sí? Para que siempre se mantenga en esa ventana. Ahora sí, el dibujito. A ver, ahí está. El dibujito. Pero ¿por qué se me corre? Bueno, ahí le decía la ventana terapéutica. Tenemos la curva, lo mismo de los dibujitos que veníamos viendo hasta ahora. El periodo de latencia entre que yo tomo la droga hasta que empieza a hacer el efecto, que entra en esa ventana terapéutica. Y entre que entra y que sale es lo que me va a dar el periodo de administración. Entonces yo tengo que ir repitiendo ese periodo para que siempre esa curva esté dentro de esos márgenes. ¿Qué se va a dar también con el tiempo? Con el tiempo, parte de esa droga se va quedando más acumulada. No es lo mismo al principio que ya con 5 días de tratamiento. Por eso después empiezan a aparecer algunas características típicas de los medicamentos. Puedo ver, supónganse, el color en la orina, puedo ver, sentir el aroma, se puede sentir en el aliento de la persona, ¿sí?, que está tomando alguna medicación. Todo eso tiene que ver cuando en el cuerpo va quedando cada vez mayor concentración, pero siempre dentro de esa ventana terapéutica. Bueno, entonces acá para explicarle bien todo lo que significan estos términos que estamos hablando. Este es un ejemplo que les puse, porque este es un mismo medicamento, insulina. Hay distintos tipos de insulina. Algunas insulinas son rápidas, esas son las que vienen sin agregados, ¿sí? Si ustedes tienen algún pariente que sea diabético y se coloca insulina, van a ver que hay hay insulinas que ellos usan como correctivas. Cuando se mandaron alguna torta que no tenían que mandarse, bueno, se colocan una correctiva rápida. Estas correctivas, ¿qué hacen? Hacen el efecto como la primera que ustedes ven ahí, un efecto rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que corregir una macana, ¿sí? Entonces corrijo, por eso se llaman correctivas, corrijo una situación desfavorable para el paciente. Ahora, a medida que esa insulina en el cuerpo se va equilibrando, me permite ir avanzando hacia las otras insulinas que ustedes ven más abajo. ¿Cuál es el beneficio de ir hacia las otras? Fíjense el tiempo que dura. Si yo me quedara con la primera, con la amarillita, tendría que aplicarme inyectables varias veces al día. Cuando ustedes van a la última, a la ultra lenta, que es lenta para absorberse, pero dura mucho tiempo, ustedes van a ver que duran más de un día, ¿sí? Entonces, cuando mi enfermedad está controlada, se va a manejar por esos movimientos muy leves,
¿sí?, de la insulina, el nivel de insulina, y me permite tomar este tipo de acción intermedia o acción prolongada de la insulina. De lo contrario, siempre me voy a manejar con la regular y la ultracorta o de rescate, ¿sí? Pero para que ustedes tengan una idea. Ahí en la tablita que les puse está justamente que cuando tarda, es rápida la acción, rápido se va. Y cuando es lenta el inicio de la acción, va a durar más tiempo su acción, ¿sí? Para que tengan una idea, esto, digamos, es siendo el mismo medicamento, distintas concentraciones, como para que puedan ver. Entonces, las que son correctivas, son rápidas, son insulinas más puras, ¿sí? Para hacerla más lenta se van agregando, ¿sí?, cosas a la insulina como para que le provoque este efecto. Vamos a las reacciones adversas de los medicamentos, las RAM, ¿sí? Una reacción adversa a medicamentos es todo efecto nocivo que un medicamento ocasiona, que no es deseado por el médico que lo prescribió y que se presentan pacientes que lo han recibido en dosis administradas con fines terapéuticos, profilácticos o diagnósticos. Acá hay dos cosas importantes para rescatar. Una reacción adversa a medicamentos, una RAM, primero, no tiene que ser deseada, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia el médico busca ese efecto, porque si yo uso el efecto secundario de las drogas, estoy haciendo un tratamiento con el efecto secundario, no es una RAM, ¿sí? La RAM es cuando yo no quiero que ocurra eso. Y segundo, tiene que ser con las dosis normales, ¿sí? No con dosis tóxicas. Con dosis tóxicas todos los medicamentos causan RAM, ¿sí? Entonces tiene que estar dentro de esas dosis normales o habituales de tratamiento y que me genere algún problema. Por ejemplo, dentro de los anticoagulantes, por ejemplo, el primer anticoagulante que yo tomaba tenía un efecto adverso en mí, ¿sí?, que no era muy común, pero que en mí generó, que era la pérdida de cabello, ¿sí? Uno leía el prospecto y decía, muy rara vez ocurre pérdida de cabello. Eso generó que yo informara, ¿sí? Hay unas, ahora vamos a ver, hay unas hojas de notificación del ANMAT donde uno puede informar efectos adversos, ¿sí? Y por qué está asociado con ese medicamento. Esto se hace, o se debería hacer en realidad, con todos los medicamentos, y es lo que se hace ahora con el tema de la vacuna, ¿sí? Ver los efectos adversos, se van notificando los efectos adversos. Ahora, ¿qué se ve que pasó en muchas personas también? Porque al tiempo vi que ese anticoagulante, en donde aparecía rara vez ocurre, pasó a ser frecuentemente ocurre, ¿sí? O sea, que cambia la postura de ese efecto adverso con las notificaciones. Cuando se hacen los estudios, se hace sobre un grupo determinado de personas, ¿sí? Pero cuando sale al mercado, millones de personas lo empiezan a consumir. Entonces ahí se ve más seguido los efectos adversos que puedan presentar. A veces hay medicamentos que son retirados del mercado justamente porque cuando empezó a usarse masivamente, empezaron a aparecer los efectos adversos. Algo similar ustedes van a escuchar ahora con el tema de las vacunas, que la de Oxford estaba dando problemas de trombosis justamente, estos coágulos en la sangre. Bueno, entonces la RAM tiene que ser no un efecto no deseado y que se da a una dosis normal, ¿sí? Una dosis terapéutica. Estas son definiciones. La reacción adversa a medicamentos es cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva, o sea, mala, y no intencionada, que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas, o sea, para el uso para el cual fue aprobado, en las dosis que fueron aprobadas, a eso se refiere. Según la Organización Mundial de la Salud, una RAM es cualquier reacción nociva no intencionada, vieron que remarcan siempre lo mismo, que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o tratamiento,
o para modificar funciones fisiológicas. O sea que lo que ustedes pueden encontrar en cualquiera de los manuales, ¿sí?, en cualquiera de los libros, es también lo que define la Organización Mundial de la Salud. Vamos a las interacciones. Las interacciones son modificaciones del efecto de un fármaco debido a la administración simultánea de otro fármaco, una planta medicinal, un alimento o una bebida. Acá nosotros en nuestra zona tenemos muchísimo uso de yuyos, ¿sí?, de hierbas medicinales. Están las que pueden comprar en la farmacia, que ya vienen catalogadas así en bolsitas, o acá se pueden ir a cualquiera de las mujeres o hombres que están vendiendo yuyos por la calle y pueden encontrar miles de yuyos. A veces la persona que le vende sabe para qué es, pero muchas veces no sabe, ¿sí? La mayoría sabe porque viene con una cultura, ¿sí?, parte de su cultura familiar muchas veces, y eso genera, digamos, también usos que por ahí hasta la industria desconoce. La mayoría de los medicamentos se basan en las plantas, en estos usos que la gente naturalmente le va dando y que en algún momento despierta el interés para un grupo farmacéutico y empieza a investigar. Bueno, acá nosotros tenemos el tema que usamos muchos yuyos y muchas veces esto se mezcla. Y a veces piensa la gente que no, es sano, ¿sí? Tomo yuyo porque eso es más sano. Y a veces la mezcla de los yuyos que está tomando justamente interacciona. ¿Cómo se llama esto? Jengibre. El jengibre. Empezó la moda del jengibre y todo el mundo a tomar jengibre. El tema del jengibre interacciona mucho con aquellos pacientes diabéticos, ¿sí? O sea que no cualquiera puede tomar en gran exceso el jengibre o en forma reiterada, o sea, todos los días tomar jengibre. Mejor, digamos, hacerlo un poco más distanciado una toma de la otra. Pero estos son modas. Hay gente que le gusta la menta, gente que le gusta el burrito, gente que le gusta cualquiera de las otras. Hasta ahora lo más raro que a mí tomé, porque yo soy de preguntar mucho esto, estaba haciendo un trabajo de investigación en una villa, acá en Posada, con una colega, y empezábamos a preguntar qué yuyos tomaban y qué se yo en toda la... Y estaba tomando mate con una mujer, ¿sí? Y me empieza a decir los yuyos que ella tomaba y me dice, el palo de agua, esa planta que las mamás y las abuelas tienen en la casa, el palo de agua para la diabetes. Y nunca había escuchado palo de agua para la diabetes. Entonces le digo, ¿en serio? Le digo, ¿qué gusto tiene? Porque vieron que hay algunos como la carqueja, que sé yo, que tienen gusto feo. Entonces me dice, no sé, dígame usted si estamos tomando el mate con eso. O sea, dentro del termo tenía un pedazo de la planta y, bueno, yo no me di cuenta que lo estaba tomando. No tenía ningún gusto, aparentemente. Bueno, ella la tomaba para la diabetes. Busqué información, no encontré nada científico que avale eso, pero bueno, ella lo tomaba. Puede ser un efecto placebo, ¿sí? Ella cree que le hace bien y le hace bien psicológicamente, o bien puede ser algún yuyo que todavía hoy la industria farmacéutica no investigó. Bueno, por eso ustedes constantemente se van a encontrar, y si ustedes escuchan lo que toma la mamá, la abuela, ¿sí? Que son la gente mayor, son las que por ahí más fomentan el uso de los yuyos, van a ver que siempre están tomando por algo. Bueno, pueden darse estas interacciones en la fase farmacocinética, o sea que se cruce o se interaccione con cualquiera del proceso LADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿sí?, que vimos en la clase pasada, o bien acá en esta parte de la farmacodinamia, que interacciona con esos receptores, ¿sí? Pueden ser efectos agonistas o antagonistas que van a competir con ese mismo receptor. Entonces, por eso hay muchos yuyos que se tienen que tratar, incluso alimentos que se tienen que tratar de evitar cuando estoy consumiendo un medicamento determinado. Bueno, entonces las interacciones muchas veces pueden ser físico-químicas. ¿Qué quiere decir eso? Por una cuestión de, por ejemplo, un medicamento que se mantiene en el calor. El calor altera los medicamentos. Hay medicamentos que no soportan la luz, por eso vienen en los frascos color caramelo. Si yo lo dejo abierto, lo dejo cargado en la tapita y lo dejo ahí, la luz lo altera, ¿sí? Esas son interacciones físico-químicas. Dentro de la farmacológica
tenemos las que se dan en la farmacocinética, que tienen que ver con todo el proceso LADME que vimos la clase pasada, o bien en la farmacodinamia, ahora, lo que estamos viendo hoy. En este caso, puede ser un antagonismo, o sea, bloquea el efecto, acuérdense que anta es contrario, me bloquea el efecto, o sinergismo. ¿Qué es sinergismo? Cuando dos sustancias se potencian. ¿Qué ejemplo les puedo dar con esto? El pomelo. El pomelo es un jugo un cítrico que tiene una determinada atracción por el citocromo P450, o mejor dicho, el citocromo está interesado en el pomelo. El pomelo copa la mayoría de las enzimas del citocromo P450 y eso hace que quede más droga libre. Recuerden que se tenía que ir metabolizando. La droga libre es la que efectúa el efecto. Entonces, como el pomelo le entretiene al citocromo, más droga libre queda disponible para hacer el efecto. Eso es sinergismo. Por ejemplo, cuando le dan hierro a una criatura y le dicen, tiene que tomar con jugo de naranja. Es con jugo de naranja, no es ni con jugo de limón ni con jugo de pomelo. Es con jugo de naranja porque eso facilita la absorción del hierro. Por ejemplo, cuando dice toma calcio, tiene que tomar con vitamina D de dedo. O bien tiene que salir a tomar sol 10 minutos por día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el calcio se absorbe si mi cuerpo tiene vitamina D. ¿Cómo se fabrica la vitamina D? Cuando yo me expongo al sol, ¿sí? El sol activa las células en la piel, que son las que fabrican la vitamina D. Ahora, si yo soy una persona que no estoy en el sol, y esto se dio mucho en esta etapa de cuarentena, si yo no estoy habitualmente en el sol, o no me gusta, la gente antes no se exponían al sol, siempre el calcio tiene que ser administrado con vitamina D, que hay medicamentos que vienen con esa combinación, justamente para que el calcio se absorba. Si yo tomo un montón de calcio, pero no absorbo, lo que va a causar son daños en mi organismo, porque ese calcio va quedando como piedra, ¿y dónde van a instalarse? Se instalan mayoritariamente en el riñón y empiezan a aparecer las famosas piedras en el riñón, ¿sí? Entonces siempre tengo que mantener cuidado en no exagerar. Entonces, ese sinergismo puede ser aditivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Se suman los efectos, o de potenciación, que lo hace volverse incluso a veces hasta tóxico, ¿sí? Bueno, espero que se me entienda. Bueno, interacción medicamento-alimento. Existen alimentos concretos que son conocidos por su potencial de interacción. Ahí está el zumo de pomelo, el jugo de pomelo. Este contiene nutrientes que son los flavonoides, que puede afectar a cómo se metabolizan muchos fármacos en el aparato digestivo. ¿Cómo actúa? Acapara todo el citocromo P450, entonces no hay, digamos, metabolización de la droga que tomé, queda más medicamento libre y eso hace que tenga mayor efecto. La sal, su consumo o el de alimentos ricos en sal, como los embutidos, los encurtidos, puede afectar a medicamentos diuréticos para el tratamiento de la hipertensión o de la hipotensión. ¿Qué quiere decir esto? Todos los medicamentos que son diuréticos es para eliminar agua. Ahora, si yo consumo mucha cantidad de sal, el enamorado de la sal es el agua. Donde va la sal, el agua va detrás. Si yo consumo mucha cantidad de sal, retengo sal y eso hace que yo retenga líquidos. Por eso lo primero que se le da a un paciente que es hipertenso, tiene mucha presión en la sangre, lo que se hace es sacar la sal. ¿Para qué? Para que el agua se elimine más fácilmente, ¿sí? Ese es el motivo por el cual lo primero que hacen es darle una dieta sin sal, ¿sí? Pero muchas veces no se le explica al paciente por qué y cuesta mucho, ¿sí? Cuando se está acostumbrado a comer con sal, cuesta mucho empezar a comer sin sal. Pero la idea es esa, es para facilitar la eliminación de los líquidos. Bueno. ¿Qué pasa también si yo elimino completamente la sal y muchas veces sin ajustar los diuréticos, que me puedo ir al otro extremo, a la hipotensión, que es la baja de la presión por debajo de lo normal?
Alimentos que modifican el pH, acidificantes y alcalinizantes. ¿Se acuerdan del pH que vimos? Todas las categorías, digamos, de pH. pH neutro, el 7, por debajo de 7 van a ser ácidos, por arriba del 7 van a ser básicos o alcalinos. Fíjense, las carnes, las aves, la panceta, los cereales, las ciruelas, los arándanos, los frutos secos, que ahora está muy de moda todo lo que sean estos frutos rojos, los huevos, el maíz, las lentejas, pescado, marisco y los quesos son alimentos que acidifican el pH. ¿Sí? Acidifican el pH. Mientras que la leche, la fruta, excepto esas ciruelas y arándanos que están arriba, las almendras, las castañas, el coco, las verduras y legumbres, excepto las lentejas, son alimentos alcalinos. Depende de lo que yo consuma, va a ir modificando la absorción de las drogas en mi organismo, ¿sí? Porque depende de lo que yo más consumo, puedo tener mi cuerpo más acidificado, ¿sí? Recuerden que la sangre tiene alrededor de 7, ¿sí? Un poquito más, un poquito menos, siempre un poquitito más de 7, levemente alcalino. Cuando yo consumo solamente estos productos acidificantes, baja el nivel, ¿sí? Baja del 7 y eso me puede traer trastorno, ¿sí? Va a afectar la absorción. La leche y productos ricos en calcio pueden tener un efecto muy importante en los tratamientos con algunos antibióticos. La clindamicina es uno de los medicamentos que no se puede dar con la leche, ¿sí? Muchas veces le va a parecer que ninguno de los productos lácteos, nada que tenga vitamina B2 también incluso, el complejo vitamínico 2 que tienen muchas veces los quesos, ¿sí? Entonces muchas veces le van a prohibir el tema de consumir leches y quesos. Alimentos ricos en vitamina K. Los vegetales como el brócoli, el coliflor, la col de Bruselas, que son de esos chiquititos, las espinacas, el nabo, pueden tener importantes efectos sobre algunos medicamentos anticoagulantes como la warfarina. El acenocumarol es otro anticoagulante que también interacciona. ¿Y saben qué no está acá y es principal? No está la banana, que es principal en la carga de vitamina K. No está el repollo, que también tiene un alto contenido de potasio. Esto normalmente es muy bueno para las personas que no tienen problema de trombosis, que no tienen coágulos en la sangre. En aquellos pacientes que tenemos trombosis, todo lo que sea vitamina K no se recomienda o no se recomienda en gran cantidad. ¿Por qué? Porque coagula más la sangre. Otros productos como el aguacate, la palta o el ajo en grandes cantidades también pueden producir efectos en los medicamentos anticoagulantes. ¿Sí? O sea que aquellos que están tomando anticoagulante en este momento, que estamos tomando anticoagulante en este momento, tenemos que tener en cuenta que no se puede consumir nada de esto en gran escala. Alimentos ricos en tiramina, la vitamina B1, los quesos fermentados, el pescado en escabeche. Bueno, les decía entonces que todos los que tengan vitamina del complejo B, especialmente la vitamina B1, que se llama tiramina, que está principalmente en todo lo que sea los quesos, los vinos, los escabeche, el chocolate, los plátanos, las bananas también, pueden producir aumento de la tensión arterial porque interfiere con el mecanismo en aquellos pacientes que están tratados con antidepresivos, ¿sí? Así que aquellas personas que están tomando antidepresivos no son, digamos, este tipo de medicamentos, de comidas, digamos, recomendables. Esto puede ser tanto a favor como en contra. Recuerden que un chocolate se considera que es antidepresivo, ¿sí? Pero me podría aumentar el nivel, digamos, también de la concentración. El alcohol, los complementos alimenticios que se puedan tomar o las hierbas y plantas medicinales tienen gran cantidad de interacciones con los medicamentos. Sí, todos. ¿Por qué? Por el citocromo P450, porque muchos de estos yuyos que tomamos, ¿sí?, tienen afinidad con las enzimas del citocromo y eso hace que no puedan metabolizarse parte de la droga y quede mucha droga a disposición.
Acá ustedes tienen interacciones que se pueden producir, es un cuadro, ¿sí? Hay dos cuadros, digamos, o sea, uno más largo abarca la otra hoja, ¿sí? Que se pueden dar en medicamentos y en algunos alimentos. Fíjense, el zumo de pomelo, ¿sí? Tienen, con los medicamentos en general, normalmente alteración del efecto. En la mayoría los va a potenciar, va a hacer que aumente el efecto. Alimentos ricos en calcio, como la leche, ¿sí? Los quesos, algunos antibióticos, ¿sí? Y los bifosfonatos, dice reducción del efecto. En los dos casos, digamos, interacciona con la medicación. Los alimentos con alto contenido de sal y potasio con los encurtidos, los fiambres y demás, algunos antihipertensivos y diuréticos, va a generar una disminución del efecto. ¿Por qué? Porque retiene sal. Los plátanos, el kiwi, la espinaca, los antidepresivos IECA son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ese nombre tan largo, una droga de ejemplo de eso es el enalapril, que es muy conocido, el Lotrial, ¿sí? que es muy conocido con el tema de los abuelos. Aumento el riesgo de arritmia. Bueno, ahí ustedes pueden ver, alimentos ricos en vitamina K interfieren con los anticoagulantes, o sea, siempre va a tener este tipo de mecanismo de acción. Acá sigue la planillita. Alimentos acidificantes, ¿sí? Las carnes, todo lo que vimos. ¿A qué me va a afectar? Me va a afectar el ácido acetilsalicílico y algunos barbitúricos. Barbitúricos son medicamentos como el diazepam, como el clonazepam, que utilizan mucho las personas mayores y aquellas personas que están pasando por algún proceso, digamos, de ansiedad, de depresión y demás. Va a disminuir la absorción. En los alimentos que son alcalinizantes, ¿sí? Va a afectar los ácidos, los antiácidos, algunos antiarrítmicos para el corazón, como la quinidina, y se pueden alterar el tránsito intestinal, influyendo en la absorción de los medicamentos y modificando también el efecto. Alimentos ricos en tiramina, que era la vitamina B1, ¿sí? Algunos antidepresivos, va a causar una disminución del efecto. Y el alcohol, ¿sí? Con los medicamentos en general, y generan una disminución o aumento del efecto, y a veces efectos tóxicos. Efectos tóxicos de la droga y efectos tóxicos por el alcohol exclusivamente, o sea que se emborrachan antes. ¿Y eso por qué? Porque compiten en el citocromo P450 a ver quién ingresa. Si ingresa más el alcohol, queda el medicamento más libre, potencia el efecto del medicamento. Si es el medicamento el que acaparó el citocromo P450, el alcohol queda libre y es el que va a causar que se emborrache antes de tiempo. Bueno, acá ustedes tienen también una lista de plantas, ¿sí? El ajo y la interacción principal que tienen. El ajo, la espina blanca, el ginkgo biloba, que es bastante conocido, el hipérico, la camamila, ¿sí? Que usan mucho las manzanillas, el mate, ¿sí? Iles paraguayensis es la yerba. Fíjense que actúa con los depresores del sistema nervioso central, o sea, aquellos que son para calmar a la persona, y con los antihipertensivos también. ¿Por qué? Por la cantidad de líquidos que tomo. Si estoy tomando antihipertensivos, porque tengo muy alta la cantidad de presión, la presión que ejerce esa sangre sobre las arterias. Si yo agrego más líquido a mi cuerpo, aumenta el volumen de sangre. Es como si yo abriera mi canilla y largara más agua, ¿sí? La manguera, ya llega un momento en que la presión es mucha. Bueno, ahí tienen varias con el nombre científico, digamos, ¿sí? La soja, el té, el tilo, ¿sí? La tila, uña de gato, valeriana, que son algunos de los yuyos que normalmente las abuelas y las mamás consumen. Fíjense que en la mayoría van a interferir con muchos de los medicamentos más usados, ¿sí? más comunes. La soja, fíjense, con las hormonas tiroides, o sea, aquellas personas que tienen hipotiroidismo y toman levotiroxina, también tienen que tener cuidado con la alimentación. Una de las recomendaciones es evitar la leche de soja o cualquier producto de soja en sí.
Y otra de las recomendaciones es que siempre la medicación de levotiroxina se toma cuando me despierto, tomo la medicación y tiene que pasar un tiempo, mínimo media hora, hasta el momento en que yo desayuno. Tiene que estar vacío mi estómago, tomo la levotiroxina y por lo menos media hora hasta el desayuno. Ese desayuno que no puede tener cereales, ¿sí? Y eso muchas veces no se lo dice al paciente, y el paciente desayuna, sobre todo cuando hablamos de chicos, que es más sano que leche con cereal. Bueno, en el caso de un paciente que es hipotiroideo, no se le puede dar cereales a la mañana, los cereales los puedes consumir a la tarde lejos de la toma de, de la droga, ¿sí? O sea que con esos cuidados, ¿qué hacen? El cereal lo que hace es evitar que se absorba, tiene una interacción fármaco-cinética, evita que se absorba la droga, por lo tanto no puede ejercer su efecto. Normalmente le van a medir el nivel en sangre cada tiempo, van a ver que está muy bajo, le van a aumentar la dosis, cuando en realidad lo que hay que hacer es sacarle el cereal, ¿sí? Y puede mantener la misma dosis mucho más tiempo. Bueno, en eso se refieren las interacciones. Muchas veces usamos demasiada cantidad de droga, me pasó a mí también, cuando buscaban la dosis para el anticoagulante para mí, empecé a tomar dosis que eran muy altas ya, y no encontraban el nivel, no encontraban mantener en ese margen terapéutico. Entonces, bueno, ¿qué hizo el médico? Me dice, bueno, a ver, decime, contame cómo está tu alimentación. Y ahí lo que hizo fue decirme, no podés consumir banana, no podés consumir repollo, no podés tomar esas bebidas como Sprite, como 7-Up, nada que tenga potasio, ¿sí? O sea que ahí lograron controlar mi organismo y que se mantenga en ese rango de ventana terapéutica. Entonces, fíjense hasta qué nivel pueden los alimentos, lo que nosotros consumimos habitualmente, que eso también tiene sus características. Fíjense que acá nosotros en Misiones tenemos un crisol de razas. No es lo mismo la comida japonesa que la comida alemana. Los japoneses, por ejemplo, tienen un concepto de más comida al vapor, más pescado, ¿sí? Más la zona mediterránea de Europa tiene un concepto de mariscos, ¿sí? Más comidas de ese tipo. En cambio, aquellos que están, imagínense el mapa, aquellos que están en Alemania, en países altos en el mapa, el frío les obligaba, y son parte que quedan en la cultura, consumo de alimentos con más grasas, ¿sí? Justamente por el frío. En todas las zonas de calor siempre se come más frugal, dicen, o sea, frutas, verduras, ¿sí? Pero en aquellos lugares fríos, ¿qué pasa nosotros en invierno? Inmediatamente pensamos en un guiso, pensamos en lenteja, pensamos en cosas más cargadas de nutrientes. Y eso hace parte de todo lo que sea la cultura. Si ustedes ven las comidas alemanas, las comidas polacas, las comidas ucranianas, tienen mucho de estas cargas, justamente que era porque el cuerpo necesitaba en esos lugares. Así que nosotros acá en Misiones tenemos un gran crisol y en todos, digamos, estos efectos de los yuyos y de las comidas va a tener efecto. A ver. Bueno, acá tenemos interacciones farmacodinamia, ¿sí? El sinergismo de suma, por ejemplo, gentamicina, tobramicina y cefalotina son 3 antibióticos. Lo que hace es aumento del efecto adverso, el efecto que tiene, digamos, en este caso, en una interacción negativa, en este caso sería de nefrotoxicidad. ¿Qué quiere decir? Intoxica al riñón. El riñón no puede eliminar todo y va generando daños en ese riñón. Sinergismo de potenciación, trimetoprima y sulfametoxazol. La actividad antimicrobiana es superior a la suma de ambos por separado. Esto ya es un medicamento que, de hecho, se da la combinación, no sé si ustedes lo llegan a conocer, pero Bactrim se llama el medicamento, cotrimoxazol se le llama a esta mezcla de estas 2 drogas. O sea, es tan común este uso de estos 2 antibióticos que se le dio un nombre que se llama cotrimoxazol, y esa droga es, digamos, la que forma parte de lo que es el Bactrim. El Bactrim en mi época, cuando yo era chica, era el antibiótico de moda, así como ustedes ven ahora citromicina, antes era el Bactrim.
Después se dejó de usar porque empezaron a aparecer todos los otros medicamentos más de moda, pero ahora nuevamente los pediatras están volviendo en algunos casos. ¿Por qué? Porque se encuentran con chiquitos de 10 años que ya la amoxicilina no le hace efecto, la amoxicilina con ácido clavulámico no le hace efecto, que la citromicina no le hace efecto, entonces vuelven a estas drogas más viejas que estas nuevas bacterias no conocen, entonces potencia el efecto y tienen mejores resultados. ¿Sí? O sea que este es el ejemplo típico de potenciación, porque si yo lo uso por una sola de estas drogas, no es igual el efecto que si yo las combino. El antagonismo, efecto, los anticoagulantes orales y la vitamina K, ¿sí? Son contrarios. Si se chocan, se anulan los dos. Va a disminuir el efecto anticoagulante que tiene porque bloquea los receptores. Vamos a la farmacovigilancia. Farmacovigilancia es la última etapa que tiene que ver cuando el medicamento sale al mercado, es aprobado por la autoridad sanitaria. Acá en Argentina, la autoridad sanitaria es el ANMAT, ¿sí? Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, así se llama, ANMAT. Y una vez que está en el mercado, comienza esta fase de farmacovigilancia, que es vigilar al fármaco todo el tiempo que esté en el mercado. Por eso les contaba hoy que yo hice la hoja de notificación, informé el efecto adverso que me daba a mí, y se ve que fuimos varios porque modificaron el prospecto, ¿sí? Empezaron a aparecer en el prospecto esta indicación de que podía aparecer más frecuentemente de lo esperado. La farmacovigilancia es la actividad de la salud pública destinada a la identificación, cuantificación, o sea, contar cuántos pacientes, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados, o sea, una vez que están en el mercado. Permite el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos. Factores que modifican la acción de los fármacos. Fíjense. Por un lado, podemos tener los fisiológicos, ¿sí? La edad varía mucho, un niño, un adulto y un anciano, ¿sí? Varía mucho la forma del medicamento actual, por eso se tienen que modificar las dosis de las drogas, ¿sí? Una dosis infantil no es lo mismo que una dosis de adulto, y muchas veces en el paciente mayor tampoco se le puede dar una dosis de adulto, ¿sí? ¿Por qué? Porque su hígado ya no funciona igual, porque su riñón ya no funciona mal, igual que son los dos órganos más importantes en el tema de los medicamentos. El embarazo. En el embarazo de por sí cambia el nivel hormonal de la mujer y se pueden dar muchos cambios que tienen que ver también con el efecto que pueden producir los medicamentos. Como regla general se trata de dar la menor cantidad de fármacos posible a la mamá. ¿Por qué? Porque todos tienen un potencial riesgo de causarle daño al bebé. Pero hay medicamentos que de por sí no se puede cortar. Un medicamento psiquiátrico no se puede cortar, un medicamento para el asma no se puede cortar, un medicamento para la diabetes no se puede cortar, y así seguimos, ¿sí? Hay varios medicamentos que no hay posibilidad de cortar. El sexo. Hay medicamentos que interaccionan con las hormonas femeninas, sobre todo, ¿sí? ¿Y con qué más también? La mujer tiene más disposición de grasas. ¿Por qué? Porque necesita más grasas para poder fabricar las hormonas femeninas, ¿sí? Ustedes, si prestan atención, las gimnastas, las mujeres que hacen gimnasta, aparte de desarrollar una musculatura muy particular, lo primero que tienen es una supresión del periodo menstrual, ¿sí? No sangran más o sangran muy poquito. ¿Por qué se debe a esto? Que al eliminar la grasa del cuerpo, se elimina la materia que necesita el cuerpo para fabricar las hormonas femeninas, ¿sí? Entonces, el hombre tiene también hormonas, también va a ocupar grasa, pero en menor cantidad que la mujer. La mujer ocupa mucho más. El hombre tiene testosterona, pero la mujer tiene estrógeno, progestágeno, leucotrofina, un montón de hormonas que va a necesitar para el ciclo sexual. La temperatura también va a afectar a los fármacos, ¿sí? O sea que cuando un paciente está con fiebre, el efecto que va a generar ese medicamento va a ser distinto también.
Normalmente la mayoría de los medicamentos a alta temperatura se pierden, ¿sí? Algunos se vuelven incluso hasta tóxicos. El peso también es algo que va a variar en la dosis, ¿sí? Porque no es lo mismo una persona con textura normal que una persona obesa o una persona desnutrida, ¿sí? ¿Se acuerdan también que ya les dije que el tema de las personas desnutridas no tienen su hígado trabajando bien, por lo tanto no van a tener las proteínas que necesita fabricar el hígado para metabolizar los medicamentos? La dieta, ya vimos cómo algunos de los alimentos va a alterar, y eso tiene muchas veces que ver con la raza, tiene que ver con las culturas, ¿sí? Por eso le dice la aclaración de la alimentación que tiene, supónganse, un nórdico, un alemán, un polaco, un ucraniano, muy diferente a la que tienen por ahí las culturas más con climas cálidos. La hora del día también. Nuestro cuerpo, ustedes habrán escuchado alguna vez que se habla de ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir? Que son todos los ritmos que tiene naturalmente nuestro organismo. A la mañana cuando nos levantamos nuestro cuerpo está más renovado por el descanso, ¿sí? Entonces hay funciones que están mucho más potenciadas que se van perdiendo en el transcurso del día. Un ejemplo típico es la respiración. El pulmón a la mañana tiene una capacidad, ¿sí?, muy diferente a la noche. Por eso siempre los deportes son recomendables hacer a la mañana, que el pulmón está más a pleno. En el transcurso del día es como que el pulmón se va cansando y tiene siempre a la noche menor capacidad que a la mañana. Bueno, patológicos. Insuficiencia renal no puede eliminar el cuerpo, o sea, enfermedades que pueden alterar esa acción de los fármacos. Si tengo una insuficiencia renal, acumulo drogas, puedo volverse tóxico. Insuficiencia hepática, si no funciona bien mi hígado, no va a tener las proteínas, las enzimas del citocromo P450, no se van a poder metabolizar los fármacos, por lo tanto, ese medicamento queda más libre, ¿sí? Mayor efecto tóxico. Insuficiencias cardíacas, las insuficiencias cardíacas, ¿qué nos generan? Si el corazón no expulsa suficiente sangre, ¿sí?, es insuficiente para expulsar la sangre, no circula la droga, ¿sí? Entonces también va a afectar la absorción de esa droga. Recuerden el proceso. Pasa todo, pasa al hígado, va al corazón, del corazón va al pulmón, vuelve del pulmón y ahí el corazón lo bombea a todo el cuerpo. Ese proceso, si yo tengo insuficiencia para expulsar la sangre, se ve alterado. Los genéticos, presencia o ausencia de determinadas enzimas, que tiene que ver con el citocromo P450, ¿sí? Entonces, si yo genéticamente no tengo las proteínas necesarias, posiblemente sea intolerante a la lactosa, sea intolerante al TAC, ¿sí?, al trigo, sea intolerante a, no sé, a alguna otra cosa que yo sea alérgica a eso. Los psicológicos, el efecto placebo, es gente que le gusta tomar, tiene que tomar algún medicamento, aunque no sirva para eso. Un ejemplo típico, ¿sí? Dicen, bueno, tomo una Alplax para dormir. El Alplax no es para dormir. El alprazolam es un ansiolítico. ¿Qué quiere decir? Me saca la ansiedad, rompe mi ansiedad. Lítico es romper. ¿Sí? Me rompe la ansiedad. Entonces no estoy pensando, ¿sí?, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. ¿Sí? Me relajo, me rompe esa ansiedad y por lo tanto me duermo normalmente. No es un medicamento para dormir. La aprensión, el ejemplo que les di recién, no puedo dormir, y sí, no voy a poder dormir si estoy en esa situación. Las creencias populares, tomo tal yuyo por tal motivo y no tiene nada que ver, como el palo de agua que le explicaba. Por lo menos no encontré ninguna bibliografía que hable acerca del uso que se le puede dar a esa planta. Y dentro de los farmacológicos tenemos las interacciones medicamentosas, como vimos hasta ahora, todo lo que pueden ser, y la vía de administración. Entonces, dependiendo la vía de administración que yo utilizo, también esa acción del medicamento se va a dar más o menos. Si es en vena, 100%, ¿sí? Después las otras vías van disminuyendo.
La farmacovigilancia es la rama de la farmacología que permite el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos, teniendo como objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los medicamentos una vez comercializados. Creo que ya les dije, pero en los prospectos el laboratorio deja redactado, digamos, todos aquellos posibles efectos adversos que tenga. ¿Por qué? Porque es una advertencia legal. Si está ahí escrito y ustedes igual lo toman, es una responsabilidad de ustedes, ¿sí? Eso es la postura que toma el laboratorio. Entonces, muchas veces ustedes van a ver prospectos cortos y muchas veces prospectos largos. No hay algo que le impida, ¿sí?, no poner información. Ahora, la información que ponen tiene que ser real, no se puede mentir en el prospecto, ¿sí? Entonces, no le obligan a poner todo, pero sí, lo que ponen tiene que ser cierto. Bueno, esto es lo que tiene que ver con las fases de la fabricación de un medicamento, sobre todo ahora con el que se habla tanto con el tema de la vacuna. Me pareció interesante que ustedes lo tengan también. Esta fase 4 que ustedes ven acá a la derecha de la pantalla es lo que sería farmacovigilancia. Bueno, y todo comienza con el descubrimiento, ¿sí? El descubrimiento de buenas prácticas de laboratorio, significa el BPL que ustedes ven ahí. Ahí es donde se busca la droga, se busca la molécula. Puede haber alrededor de 5.000 moléculas distintas que se esté trabajando, esto todo en laboratorio, que se esté trabajando, y por ahí una empieza a tomar la iniciativa como o tomar ventajas con respecto a las otras para algún estudio. Se fueron dando a lo largo de la historia estudios por accidente. El paracetamol se descubrió por accidente porque se equivocaron en la formulación. Se pueden ir dando caso, por ejemplo, con el Viagra, con el sildenafil, que es la droga. Se le llama Viagra porque así se llama en Estados Unidos. Se hizo popular, digamos, el uso, y ¿saben cómo fue? Efecto secundario. Era una droga que se estaba usando en los hombres para la caída del cabello. Cuando se dieron cuenta, el efecto adverso que aparecía en todos los pacientes, ¿cuál era? La erección. Entonces dijeron, bueno, vamos mejor por el tema de la erección, vamos a ganar más plata. Y obviamente fue el boom del siglo XX. Bueno, cuando pasa a la fase 1, 2 y 3, es que pasó la fase a seres humanos. En esos casos se van a usar siempre personas sanas, adultos. No se puede experimentar con niños, no se puede experimentar con mujeres embarazadas y demás. Entonces, los efectos que puedan tener las drogas en una persona sana, adulta, no es lo mismo que cuando empiezan a usar después en el mercado, cuando empieza a usar ese mismo medicamento una persona hipertensa, una persona diabética y demás. Después pueden aparecer cosas que hasta ese momento no habían aparecido. Bueno, cuando pasan esta fase 1, 2 y 3, en este caso lo primero que se hace en humanos en general, después ya se habla de pacientes, ¿sí? Porque ya buscamos específicamente para esa enfermedad que estamos viendo. Esto normalmente son estudios que se hacen pagados, ¿sí? Se les paga a estas personas para que reciban esa droga y que vayan informando normalmente lo que va ocurriendo. Cuando la fase 3 se termina, eso de ensayos clínicos controlados son estos dos grupos que le decía, un grupo que toma la droga y otro grupo que toma placebo. Se aprueba el medicamento, ese registro, ¿sí? Lo lleva la autoridad sanitaria del país, y queda guardada ahí toda la información, todo lo que tiene que ver con los estudios que se hicieron. Esto normalmente lleva años. Estamos hablando de un medicamento rápido para salir al mercado, lleva 10 años. Por eso tanto problema que ustedes escuchan con el tema de la vacuna, ¿sí? Las vacunas también tardan de 10 años a más. Y ahora aparecieron estas vacunas que por la emergencia de la pandemia se acortan los plazos, ¿sí? Entonces, mientras que se está vacunando y ya se está haciendo fase 4, todavía seguimos con la fase 3, ¿sí? O sea que por ahí muchas veces los efectos adversos se van a ver después. Bueno, y la última fase, que es la farmacovigilancia, que estábamos hablando ahora, que es todo el tiempo que ese medicamento esté en el mercado. Si se detecta algo peligroso, se lo retira del mercado. Bueno, esta es la hoja de notificación del ANMAT.
Esto, si ustedes entran en la página del ADMAT, van a encontrarse con esta ficha. Esta ficha se rellena, no es necesario que lo rellene el médico o el farmacéutico, cualquiera lo puede rellenar, el paciente. Y normalmente van a ir los datos del paciente, anónimo obviamente, sí, no es necesario que lo pongan el nombre y apellido, la descripción del evento, los exámenes que se hicieron, si se hicieron, ¿sí? Los valores que dan los análisis, si hay algún tipo de patologías preexistentes, o sea, otras enfermedades, qué medicamentos sospechan que puede ser, la relación en suspensión y sobreexposición. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando se escriben, tomé, me dio dolor de cabeza, dejé de tomar, me pasó el dolor de cabeza. Volví a tomar, volvió el dolor de cabeza. Eso es suspensión y reexposición. Esto es muy común, ¿sí? Y cuando aparece el efecto adverso, lo primero que se hace es justamente esto, suspender, después volver a intentar. Si vuelve a aparecer, es señal de que hay un efecto adverso. Y los datos del notificador. Esto no es una denuncia, es una notificación. Este formulario para pacientes, ¿sí? En este caso, en el anterior es de profesional, ¿sí? El médico o el farmacéutico. Este es un formulario para pacientes, cualquiera ingresa el enlace y rellena todos estos conceptos. Ahí ya no le van a pedir datos de exámenes porque obviamente las personas por ahí no interpretan lo que le está pidiendo. Pero sí le van a pedir que marque correcto o incorrecto, sí o no, determinadas características para que el que analiza estos datos, ¿sí? Porque todos estos datos ingresan a un programa y que el análisis pueda arrojar algún tipo de resultado. Todo esto sirve ¿para qué? Para detectar y poner en alerta en los prospectos acerca de los cuidados que tienen que tener. Si estamos preocupados por un síntoma que se cree puede ser un efecto adverso, se deben seguir dos pasos. Revisar el prospecto, por eso le digo, siempre es importante leer el prospecto. En él podemos encontrar una lista de las reacciones adversas conocidas y nos aconseja qué hacer. En muchos casos le va a decir cuándo acudir a un médico, ¿sí? Hablar con nuestro médico o farmacéutico, informarle de nuestras dudas o temores y de la posible reacción adversa que hemos experimentado. Muchas veces es psicosomático, muchas veces tiene que ver con otra cosa, más con los yuyos que estamos consumiendo que con otra cosa. Entonces, muchas veces al charlarlo con una persona que por ahí tiene más conocimientos que nosotros, podemos, digamos, descartar. Ningún medicamento está completamente libre de producir efectos adversos, todos, ¿sí? Dependiendo la dosis que tomen, todos. Pero el beneficio que se obtiene con el medicamento supera sus riesgos potenciales. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo se mide en una balanza, ¿sí? Se mide una balanza, si los efectos positivos son mayores, se deja. Si los efectos negativos son mayores, se los retira. Muchas reacciones adversas son poco comunes. En general, la mayoría de las personas que utilizan un medicamento no experimentan ninguna reacción adversa o no se dan cuenta. Incluso las reacciones adversas que se describen como comunes ocurren solo en un pequeño porcentaje de las personas que utilizan el medicamento. Muchas personas leen el prospecto y después se quedan con problemas psicosomáticos y creen que tienen los efectos adversos. Por eso hay que evaluarlo neutralmente. ¿Qué van a reforzar de este tema? ¿Qué es la farmacodinamia? ¿Qué relación hay con la acción y el efecto de un medicamento? ¿Sí? Recuerden que el efecto era el resultado de la acción de ese medicamento. ¿Cómo pueden ser esos efectos? Placebo, terapéutico, secundario, ¿sí? ¿Qué es una RAM? Reacción adversa a los medicamentos. Tengan en cuenta cuándo se da la RAM, cuando no es buscado el efecto, y cuando se dan dosis normales o habituales de la droga. ¿Y qué es la farmacovigilancia? Que esta última etapa, que es cuando se controla el medicamento mientras que esté en el mercado. ¿Qué es la farmacodinamia? El efecto que tienen las drogas sobre el medicamento, sobre el cuerpo, ¿sí? Sobre el organismo. Bueno, ¿estamos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, fíjense en todo caso el material. Si tienen algunas dudas, me mandan un mensajito. Yo no tengo
no tengo ningún problema, ¿sí? Bueno, Santi, me alegro. Bueno, yo siempre les repito, yo les voy a repetir siempre los ejemplos como para que ustedes puedan ir asociando. Después ya va a ser tan repetitivo que ustedes van a recordarlo solos, ¿sí? Pero bueno, la idea es que ustedes, esta primera parte, hasta el primer parcial, ustedes lo vayan incorporando los conceptos, porque en la segunda parte ya vamos a hablar sobre el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, y ya muchos de estos conceptos ya lo tenemos que dar por aprendido. Bueno, estamos entonces, fíjense el material entonces, y lo que tengan algún tipo de duda, se comunican conmigo. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Chau, chau.